el verdadero poder militar de Colombia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los mejores sistemas de armas de las fuerzas militares de Colombia por aire, mar y tierra. Y también conoceremos los proyectos que actualmente están sacando adelante las Fuerzas Armadas colombianas. Es decir, en el video conocerás las actuales y futuras armas de Colombia. Y bueno, sin más, empezamos. Aviación de combate. La Fuerza Aérea de Colombia contaría con 19 cazabombarderos Kafir C-10 armados con los modernos misiles aire-aire y Derby ER de 100 km de alcance. Para el ataque a tierra, la Fuerza Aérea de Colombia tiene en servicio a 25 aviones de instrucción y ataque ligero AV-29 Super Tucano armados con bombas guiadas fabricadas en Colombia, Indumil IMC SUE. 3 aviones de instrucción y ataque ligero T-27 Tucano, 5 aviones de ataque a tierra AC-47T Fantasma y 10 aviones de instrucción militar Beechcraft T-6C Texan II. Defensa antiaérea. Actualmente, el único sistema de defensa antiaérea conocido de Colombia es el sistema Eagle Eye, que emplea cañones Bofors de 40 mm. Aviones de guerra electrónica. La Fuerza Aérea de Colombia cuenta con un avión de guerra electrónica Airbus Defense Caza SN-235EW Lechuza y 5 aviones de inteligencia y guerra electrónica Citation 4 SR-560 Tracker. Aviones cisterna. La Fuerza Aérea de Colombia cuenta con un avión de transporte estratégico y avión cisterna Boeing KC-767-200ER MMTT Júpiter. Aviación de transporte táctico. La Fuerza Aérea de Colombia contaría con 8 aviones de transporte táctico C-130 Hércules, 2 aviones de transporte táctico EADS Caza CN-235-200, 4 aviones de transporte táctico EADS Caza C-212-300 Aviocara y 6 aviones de transporte táctico EADS Caza C-295M. Helicópteros. La Fuerza Aérea de Colombia contaría con 12 helicópteros de ataque UH-60L Arpía 4 que tiene como arma principal los misiles antitanque Spike NLOS de 25 km de alcance, 48 helicópteros utilitarios Bells UH-1H, 24 helicópteros multipropósito Sikorsky UH-60 Black Hawk, 11 helicópteros multipropósito Bells 212 Rapaz y 50 helicópteros utilitarios Bells TH-67. Flota de superficie. La Armada de Colombia contaría con 4 fragatas ligeras clase Almirante Padilla equipados con misiles antibuque SSM-700K Haesong C-Star, 2 corbetas clase Dongae denominadas como ARC Nariño y ARC Tono, 3 patrulleras oceánicas clase OPB-80 que cuentan con artillería naval y 6 buques de desembarco anfibio BDA diseñados y fabricados en Colombia por el astillero Cotecmar. Flota fluvial. La Armada de Colombia contaría con 3 patrulleras de apoyo fluvial livianas tipo PAF-L, 2 patrulleras de apoyo fluvial tipo PAF-1, 2 patrulleras de apoyo fluvial tipo PAF-2 y 4 patrulleras de apoyo fluvial pesadas tipo PAF-P. Submarinos. La Armada de Colombia tiene 4 submarinos en total, 2 submarinos tipo U-206 Alfa y 2 submarinos tipo U-209-1200
equipados con los modernos torpedos de M2A3. Aviación naval. La aviación naval colombiana dispone de dos modernos aviones de patrulla marítima Caza CN-235-300 Persuader, un helicóptero con radar naval AS-555NS Fenec, tres helicópteros de transporte utilitario Bell 412 y dos helicópteros Airbus AS-365N3 Dauphin. Infantería de Marina. La Infantería de Marina colombiana contaría con 32 vehículos blindados 4x4 de alta movilidad Humvee M1150, un blindado con capacidad anfibia BTR-80 Caribe, lanchas artilladas tipo Piraña y tipo Anguila, 8 aerodeslizadores Overcraft Griffon 2000 TD y 15 lanchas patrulleras de río LPR-40 MK2. Tanques. El Ejército de Colombia no tiene tanques en servicio, pero sí tienen 121 blindados de combate NV Cascabel MK4 armados con un cañón de 90 mm. Artillería. La artillería colombiana está equipada con 3 obuses remolcados Santa Bárbara de Sistemas 155-52 APU SBT de calibre 155 mm, 20 obuses remolcados Nexter LG1 MK3 de 105 mm, 50 cañones remolcados de 105 mm M101, y en 2017 adquirieron un único obús BAE Systems L119 de 105 mm. Blindados IFV y APC. El ejército colombiano contaría con 82 transportes acorazados de tropas LAP-3 Gladiador, 56 transportes acorazados de tropas Engesa E-11 Urutu, 214 transportes acorazados de tropas M117 Guardián, 54 transportes acorazados de tropas TPM-113 A2 Plus, 27 vehículos blindados de transporte Sancat, 8 vehículos blindados de transporte Hunter TR-12, 5 vehículos blindados de transporte Hunter XL, 4 transportes blindados de tropas antiminas RG-31 Niala, 187 vehículos blindados de alta movilidad M151A1 Humvee, 4 vehículos blindados de tropas Indicol TPRC 2005 y 5 vehículos blindados de transporte Titan C. Aviación del Ejército. La aviación del ejército está equipado con 57 helicópteros de transporte y asalto Sikorsky UH-60L Black Hawk, 20 helicópteros de transporte medio Mi-17, 64 helicópteros de transporte utilitario UH-1N y 2 aviones de transporte táctico Antonov AN-32B. Vehículos de guerra electrónica. El ejército colombiano adquirió en 2018 dos vehículos de guerra electrónica M General BMY M939 6x6 que complementan al Rheinmetall MAN AG SX45 8x8 que ya tenían en servicio. Armas antitanque. El ejército colombiano cuenta con 500 misiles antitanque israelíes Spike de los modelos LR y ER, misiles antitanque israelíes IAI Nimrod de 25 km de alcance, misiles antitanque estadounidenses BGM-71 TOW A2 y 2B, lanzacohetes portátiles rusos RPG-22 de 72,5 mm, lanzacohetes antitanques suecos AT-4 de 84 mm, y los cañones sin retroceso M40 de 105 mm. Proyectos navales.
La Armada colombiana, junto con Cotecmar y Damin, actualmente están trabajando en la construcción de la primera de un total de 5 nuevas fragatas ligeras PES 10.714 AC, basada en el diseño Sigma 10.513. Cotecmar también avanza en la fabricación de la primera patrullera oceánica colombiana POC, el buque militar más grande diseñado y fabricado en Colombia. Cotecmar también avanza en la construcción de un nuevo buque de apoyo logístico VAL-C 6012, de los cuales la Armada colombiana planea adquirir 3 unidades. Proyectos aeronáuticos. En julio de 2024, la Fuerza Aérea Colombiana firmó un acuerdo para adquirir 8 aviones DHC-6-300G Twin Otter. En enero de 2023 se compraron 4 aviones de entrenamiento T-6C Texan 2. Con esto la FAC completó una flota de 10 aviones de este modelo. En enero del 2023, la Fuerza Aérea Colombiana destinó $131 millones para la compra del sistema antiaéreo de medio alcance Barak MX, pero el presidente Petro suspendió la compra. Proyectos terrestres. En abril de 2023, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la compra de 18 buses de artillería autopropulsada sobre camión Atmos de 155 milímetros de fabricación israelí, pero el presidente Petro ha suspendido la compra de material militar israelí. En mayo del 2022 también se informó de la compra de 50 nuevos blindados 8x8 LAP-3, los cuales se sumarán a los 32 blindados de este tipo que ya tiene el ejército colombiano. Actualmente también se está integrando 209 blindados 4x4 M1117 Guardián, los cuales han sido donados por Estados Unidos y se sumarán a los 69 blindados de este tipo que ya tiene el Ejército Nacional de Colombia.